Bueno, el yacimiento se descubrió en el año 2014, porque se iba a hacer aquí varias actuaciones en el barrio para poner en valor el barrio, el casco antiguo, y una de ellas fue hacer este edificio. Entonces, en el casco antiguo siempre, previo a hacer cualquier remoción de tierra, es necesario hacer una excavación arqueológica o algún control del movimiento de tierra, o sea, que haya una vigilancia arqueológica. Y durante la excavación, para hacer este edificio, apareció todo el barrio, vamos a ver ahora, un barrio andalusí, entre los siglos XI y XIII. Durante estas excavaciones, Carlos de Paz, que es un fotógrafo de aquí de Almería, estuvo haciendo unas fotos por su cuenta sobre la excavación, y bueno, cuando terminamos nos enseñó las fotos y vimos pues, lo buenas que son las fotos de la excavación y lo que ayudan a entender un poco el proceso de excavación, pues se decidió, que tenemos una sala de exposición ahí dentro, hacer una exposición con la fotografía de Carlos. Lo que ahora hemos sacado las fotos por el yacimiento, lo hemos, pues, que también nos sirvan de forma didáctica, pero ya tenemos una sala de exposiciones también para hacer otra serie de cosas. Y bueno, estas son algunas de las fotos de la excavación. Pues, por ejemplo, este obrero, conforme se encontraba la tinaja, pues Carlos iba haciéndole fotos y bueno, se ve un poquito así como aparecieron, por ejemplo, este reposador de tinaja. Aquí un poco la cerámica de lo que vamos a ir viendo arriba. Pero todo esto pues durante el proceso de excavación. Bien. También el equipo de trabajo que estuvo durante la excavación, que siempre nos gusta que no solo aparezcamos los que... Bueno, yo fui la arqueóloga directora de la excavación y ahora estoy aquí de coordinadora. Pues un poco el equipo de todos los trabajadores que había, dibujantes, más arqueólogos, los obreros, un restaurador que teníamos a pie de obra también. Bueno, un poquillo de presentar el equipo. El yacimiento tiene dos fases bien definidas. Tiene una primera fase de ocupación. A ver, la ciudad de Almería se funda a partir de Pechina, que era una población que había, bueno, de Bayana, que es Pechina hoy, que está a unos 12 kilómetros de aquí. Entonces, aquí se encontraba su puerto y su torre vigía. A raíz del puerto, que se crea una tarazana, empieza a crecer la ciudad. Abderramán III lo nombra ya puerto de su base naval, Califal, y a partir de ahí empieza a crecer la ciudad. Y es cuando, en esa época, en ese primer inicio de la ciudad de Almería, esta zona de aquí va a estar ocupada con una serie de silos para el grano y pozos de agua. Era un lugar de almacenamiento de grano y de pozos de agua. ¿Por qué elegí este sitio? Pues porque aquí, en esta parte de la ladera, bajo la Alcazaba, tenemos una roca que se llama lutita, que es una roca arcillosa muy blanda, fácil de tallar, que además es impermeable, con lo cual era muy buena para recoger el grano, ¿no? O sea, aquí podemos ver, bueno, esto es un aljibe, esta parte ya de la vivienda. Por ejemplo, aquí se ven los silos. O sea, primera fase de ocupación del barrio, una serie de silos, ahora lo veremos arriba. Y conforme crece la ciudad, a raíz de esta tarazana, el puerto va creciendo, se va haciendo muy importante el comercio en Almería. Es la puerta de entrada de los productos que vienen del Mediterráneo, de Oriente, entran por Almería hacia Europa y Almería crece muchísimo, se convierte en el puerto más importante de Al-Ándalus y uno de los puertos más grandes del Mediterráneo. A raíz de ahí, pues, la ciudad, claro, comienza a crecer y ya empiezan a ocupar lo que es la ladera de la montaña. Ya se amortizan estos silos de grano, se dejan amortizados y se construye encima lo que es la ciudad, ya el barrio. Aquí tenemos, por ejemplo, pues parte de este barrio, esta alacena, que aquí se ven con sus restos de los estantes, sus escaleras, o este muro, que tan solo tiene un pequeño ladrillo que se ha conservado bajo toneladas de tierra, que ahora lo veremos arriba. Una de las características de este yacimiento también es que es un hábitat semitroglodita, porque con esta roca tan blanda como he dicho, lo que hicieron fue tallar las casas dentro de la roca. Van a tener casas cuevas y van a tallar, por ejemplo, muros y estancias adosadas a la roca, que también ahora los podemos ver. Y bueno, este es uno de los pozos de agua. Aquí en Almería el agua es bastante escasa, no tenemos cursos de agua cerca. Esta Alandará en aquel tiempo llevaría agua, pero cerca de la ciudad no hay. Pero sí hay muchos acuíferos, hay mucha agua subterránea.
Entonces, bueno, por toda la ciudad se abrieron muchísimos pozos de agua y aquí nada más que en esta parte del yacimiento tenemos 11. En un trocito aquí solo se ven 2, pero por la parte de arriba hemos detectado además bastantes más pozos de agua, que ahora enseñaré algún. Pues un poco. Aquí ver un poco la relación. Hoy en día, bueno, el yacimiento, el edificio se construyó, pero finalmente se construyó para adaptarlo al yacimiento y protegerlo. Son materiales muy blandos, son morteros y muros incluso de tierra, que no pueden estar en intemperie. Entonces, pues se hizo el edificio ya, pero con la idea de recoger todo el yacimiento, ¿no? Y bueno, aquí se puede ver un poco pues cómo era el barrio con su visión integral con la Alcazaba. Bueno, este lugar lo conoce todo el mundo como Mesón Gitano, aunque realmente no tiene nada que ver con el mesón. Lo que tenemos es, bueno, el Mesón Gitano es esto que había aquí, que fue un hotel que se levantó en los años 60 a raíz de una serie de cuevas que había arriba. Incorporaron esas cuevas a una estructura, hicieron un hotel con habitaciones en cuevas, restaurantes, piscinas. Y la idea era de que en aquellos años 60 Almería fue un centro del cine bastante importante, porque aquí vinieron a rodar muchísimas películas de spaghetti western y vinieron actores como Sean Connery, Anthony Quinn, Charlton Heston, Raquel Welch. Pues la idea de este hotel que hicieron aquí arriba, de donde estamos, era hacer un hotel pues, para atraer a esta gente del cine. Pero incluso se rodó alguna película, Manolo Escobar que era de aquí de Almería, y rodaron una película. Pero la cosa no prosperó, el barrio este no es un barrio muy, digamos, en aquel momento era un barrio un poco conflictivo, ¿no? Y la verdad es que no, la idea no prosperó y finalmente en los años 80 se cierra el hotel y posteriormente se va completamente a cerrar todas las habitaciones y todo lo que se ve aquí se tira y se dejan solo las casas cuevas, que luego van a ser ocupadas y finalmente se sellan también. Entonces, este proyecto del plan urbano que nosotros comenzamos, por lo que hicimos la excavación, también incorporaba la rehabilitación de las cuevas de arriba, ¿vale? Este mesón, también el que no se haya construido en esta zona, que ellos utilizaron casas cuevas, ha permitido que el yacimiento sea conservado tan intacto. Tenemos un yacimiento arqueológico, son más de 950 metros cuadrados, casi en el centro de la ciudad, rodeado de un barrio, y se ha conservado intacto. Ahora podemos ver pues, los alzados tan bien conservados que tiene y tan altos, todas las estructuras que están muy bien. Y esto se debe también a eso, a que no se ha construido nunca en esta parte. O sea, aquí donde está el edificio sí había vivienda, por eso en esta zona no lo tenemos conservado, pero esa parte de aquí ha quedado, esta zona de aquí, nosotros estaríamos aquí, encapsulado desde que se abandona en el siglo XIII. La única intervención que se hizo fue la del mesón gitano, pero que gracias a que lo que hicieron fue incorporar viviendas a las cuevas, pues tampoco supuso mucha remoción y pues lo tenemos muy bien conservado. Aquí se ve el plano antiguo de la ciudad, como este barrio a partir del siglo XIII se abandona y lo vemos como toda esta zona está abandonada y ya la ocupación es en la parte oriental de Almería y aquí pasa exactamente igual. Son planos antiguos y tenemos esta zona abandonada y la ocupación es hacia oriente. Del yacimiento con la Alcazaba y aquí tenemos fotografías aéreas del yacimiento antes de cubrirlo. Hicimos los drones en aquel momento, no estamos hablando hace de años. Había algunos, hicimos un vuelo de dron, pero todavía no era muy común y nos tocó subirnos en una grúa a hacer la fotografía. Pero bueno, así para tener una panorámica de tal. Son más de 21 viviendas, lo que pasa aquí solo se pueden ver 15 y el resto se han conservado, lo que no se puede ver. Entonces, bueno, pues aquí ves pues, la roca que he dicho, cómo vemos los alzados tallados en la roca. Esta casa, durante la excavación normalmente los arqueólogos lo que hacemos es ir levantando los estratos, ¿no? Vamos levantando el suelo,
vamos levantando niveles para saber lo que había debajo. En esta excavación también lo hicimos en algunos sitios al inicio, como por ejemplo esta parte de aquí. Esta parte de aquí sí está excavada, pero el resto, cuando vimos y empezaron a aparecer los alzados también conservados y todo el conjunto con calles, casas, decidimos no levantar, sino excavar en extensión. Y fue cuando ya sacamos lo que es toda la exposición del barrio. Entonces aquí sí se pueden ver distintas fases. Vemos aquí en la parte de abajo, en la parte de abajo vemos pues, estos suelos que son de niveles anteriores, ¿vale? El suelo de esta vivienda iba a este nivel de aquí, ¿vale? Seguiría hacia acá. Esta sería la parte del patio. Entonces aquí tenemos, las casas andalusíes suelen tener un uso polivalente, es decir, las habitaciones. No es como nosotros ahora que tenemos salón, comedor, cuarto de estudio, en fin, una habitación para cada cosa, ¿no? En aquel tiempo tenían, las casas no eran muy grandes y entonces tenían que trabajar, comer, recibir visitas, dormir todo en el mismo sitio. Y también, bueno, va a haber, dependiendo de la época, ¿no? Va a haber modas también a la hora de la disposición de las habitaciones. Entonces, por ejemplo, en esta fase que tenemos, que es de época almohade, ¿vale? El yacimiento va entre el siglo XI y XIII, la última fase es almohade, aunque digamos que el mayor desarrollo del barrio es de la primera mitad del siglo XII, en época almorávide. Esto de aquí que tenemos es la parte del salón, ¿no? Bueno, continuaría hacia acá un poco, hacia el patio, y lo que tenemos a los lados, que están un poco elevados, serían las alcobas, digamos donde dormían. Ellos aquí tendrían una pequeña mesa donde comerían o trabajarían, hicieran todo, y por la noche retiraban lo que podían, los pequeños muebles, y dormían en las alcobas, que eran la misma habitación, nada más que en este caso pues las elevan un poco y las distingue de lo que es el centro del salón. Por ejemplo, este pozo es uno de los pozos. Aquí hay dos, en esta parte del yacimiento hay dos porque los demás están tapados y otro no, el otro no se ve. Este pozo que veis aquí, que conserva la cerámica, el brocal de cerámica, ¿no? para evitar pues, que cayese suciedad o que se cayese alguien, aunque lo veis muy estrechito, luego por debajo se abre. Y este pozo tiene, se llamaban poceros, ¿no? Eran hombres que se metían con su piquillo y su cubo y su cuerda, y iban sacando poco a poco a lo que daba el cuerpo, excavando hacia abajo. Pues este pozo tiene 30 metros de profundidad. Vivienda que se puede observar en el suelo, parte del suelo de ladrillo, en explicatum. Este tipo de suelo es de herencia romana. Ahí podemos ver otra de las alcobas elevadas, ¿no? Esta casa, en la parte del patio. Y una de las cosas también características de esta fase almorávide es la doble puerta. Si vemos, esta casa tiene dos entradas, doble vano, con un pilar central. Realmente no tiene ninguna funcionalidad, da igual entrar por un lado o por otro, es más bien por un resultado estético. Ese pilar crecería y lo que habría encima serían dos arcos. O sea, van a tener doble entrada en todas las viviendas, en todas las habitaciones, con un arco. Ahí al fondo vemos las alacenas que hemos estado viendo antes, de otra casa, que conservan las marcas de sus estantes con una escalera. Y bueno, en esta parte de acá, las cosas también más importantes, bueno, la casa, las viviendas aquí van a tener ventanas al exterior, pero normalmente van a tener ventanas en la zona alta, siempre donde no se te vea. O sea, ellos quieren preservar la intimidad de su casa y no van a tener ventanas en las partes bajas para que no te pueda ver a nadie, y altas siempre que no te vea el vecino tampoco. Entonces, para suplir esa falta de aire y de luz, lo que hacen es crear patios interiores. Tienen su patio interior por donde entra el aire y la luz, que sería esta zona de aquí enfrente, con ese cuadrado que vemos ahí en medio, que ese cuadrado es un alcorque. Sería un alcorque para poner vegetación, algún arbolito, algo que le diera frescor también a la casa. Normalmente las casas andalusíes suelen tener albercas, suelen tener agua, fuentes, pero como aquí estamos escasos de agua, lo que hicieron fue la solución, que en varias casas del barrio lo hemos visto, es poner alcorques para vegetación. Otra cosilla también, que como he dicho, las habitaciones son multifuncionales, en el patio se va a hacer también la mayor parte de la vida.
Y, por ejemplo, cocina como tal, en este yacimiento no hemos encontrado un lugar físico de una cocina, con un lugar de cocción, sino que sí hemos visto que aquí lo que van a hacer es cocinar en el patio. Tienen unos hornillos portátiles, como por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, en esta pared, no sé si se ve ahí que hay una mancha negra en la pared, Sí. con una plataforma de ladrillo, pues ahí pondrían ellos, exactamente, ahí pondrían ellos su anafre y ahí cocinaban. Cuando hacía mal tiempo que en el patio no podían, pues en esta casa, por ejemplo, si iban allí debajo de la escalera a cocinar, que nos encontramos también restos de hollín. Luego aquí podemos ver, por ejemplo, lo interesante de estos muros un muro tallado en la roca, tiene casi 3 metros de altura, que luego tallan el muro, vacían la montaña, tallan el muro y luego le van a añadir muros de tapial para prolongarlo en extensión en altura. Y esta vivienda también es interesante porque ya tenemos ahí al fondo la primera cueva. Aunque está sellada, que no la hemos podido excavar, pero sí se ve el vano de entrada de la cueva. Otra de las cosas interesantes es pues, las calles que hemos encontrado. Tenemos una calle principal, que sería esta de aquí, entre estos dos muros, que conserva parte del pavimento original. Y luego hemos también detectado varios adarves. Los adarves son pequeños callejones que no tienen salida, ¿no? Y que normalmente pues, es de uso para el vecino, para tu propia casa. ¿Cómo sabemos también que estamos en una calle? Porque la solución que hacen para las letrinas que tienen es hacer pozos negros. Y los pozos negros lo van a hacer siempre en el exterior, en la calle, pero cerca del patio. Entonces aquí tenemos un pozo negro con su canalización de desagüe. Aquí más adelante vemos otro pozo negro, aunque está tapado, que eso sería la letrina, simplemente la losa en el suelo. Un poquito más adelante, que hay otra oquedad, tenemos otro pozo negro y ahí al fondo hay otros 2 pozos. O sea, todo esto sería, digamos, la calle principal de esta parte del barrio. Los elementos interesantes que tenemos es este estuco de época, el estuco que se ha conservado perfectamente, de época almorávide, rojo. El estuco cuando lo encontramos estaba sellado, con una capa de mortero blanco, porque este estuco lo hemos datado por el tipo de dibujo que tiene y otros similares que han aparecido en Marrakech, por ejemplo. Tiene el suelo en rojo también, es de época almorávide, primera mitad del siglo XII. ¿Qué pasa? Que posteriormente estas viviendas estuvieron ocupadas también por otro pueblo del norte de África, que eran los almohades, que van a ser más, los almohades van a ser más conservadores en cuanto al Islam y no quieren nada suntuoso ni elementos suntuosos en la vivienda, y lo que hicieron es, cuando se establecieron aquí, es tapar el estuco y configurar la vivienda de otra forma. Entonces nosotros sí vimos que había un estuco debajo y consideramos que era más interesante pues levantar la fase de almohade y quedarnos en esta almorávide y poder sacar el estuco. Que el estuco es el símbolo de la institución, del centro, del museo. Que es bastante grande, que sería todo esto de aquí. Esta casa tiene 2 estancias, una al este y otra al oeste, más dos cuevas. La entrada a la vivienda se haría a través, bueno, aquí tenemos sus 2 pozos negros. Cuando uno se le colmataba, pues abrían otro. Aquí tenemos la entrada a través de un escalón. Ahí enfrente habría un muro que no se ha conservado, un muro de tierra, para que tú al entrar no pudieras ver la casa. Siempre tú entras y te encuentras una pared, que no se ve desde fuera. Y esta zona se le llama zaguán. Sí. La zona de acceso al zaguán, que se entra en recodo al patio. En el patio vemos con su alcorque. Tenemos las 2 estancias, una al este y otra al oeste, con sus pilares centrales para soportar unos arcos, ¿no? Aquí, en esta parte de aquí, podemos encontrar la escalera de acceso. Vamos a tener en el barrio, como es complicado crecer en extensión debido a que estamos en la ladera, lo que van a hacer es crecer a lo alto. Y van a tener, hemos detectado por lo menos en 3 viviendas escaleras, tienen doble planta. Y esta casa, pues la peculiaridad, aparte de cuando tenemos ahí sus alacenas talladas también en la roca, es la habitación cueva. Esta habitación cueva se utiliza como una estancia más,
Puede que en la fase primera de aquí del yacimiento fuera un granero o algún lugar para meter animales, pero en esta fase sabemos que fue una habitación más, conserva su suelo de mortero al igual que el resto de la casa y presenta en el interior unas pequeñas alacenas muy bajitas, casi a nivel del suelo, que podrían funcionar quizás como de mesita de noche para dejar el candil o algo, porque pensamos que pudiera ser la parte de la alcoba, del dormitorio, ¿no? Esta habitación, pues claro, la cueva tiene un microclima que es muy fresca en verano y caliente en invierno, con lo cual sería el lugar ideal para pasar la noche. La otra cueva, esta cueva que hemos visto antes abajo en la fotografía, se le venía abajo, entonces lo que hicieron fue poner un par de pilares para sujetarla, esta de aquí, que al final se colapsó, se derrumbó y decidieron cerrarlo. Y luego ya en la parte de arriba pueden ver ya los silos de grano que hemos dicho de la primera fase de ocupación. Las viviendas arriba no se han conservado, sí tenemos alguna que está el suelo sobre el silo. Y bueno, pues podemos ver todos estos silos que eran pequeños, la verdad no eran muy grandes. Siempre del agua. Como hemos dicho, el agua aquí es un bien preciado, no hay mucha agua en Almería, son aguas subterráneas y son difíciles de extraer también. Entonces, en esta vivienda sí tenemos un exponente de cómo hacían para reaprovechar el agua. Ellos van a distinguir muy bien la agua sucia, que las van a llevar, esto sería otra calle, una darbe, ¿vale? Esta parte de aquí. Y ellos van a distinguir el agua sucia del agua limpia. El agua sucia iría a los pozos negros, como tenemos esta aquí, y el agua de lluvia, el agua limpia, la tratarían de volver a captar. Entonces tenemos aquí esta canalización. ¿Cómo va esta vivienda? En aquellas paredes de ahí, en esos muros, encontramos tubos de cerámica, que se llaman atanores, tuberías embutidas dentro del muro, que vendrían del terrado. Aquí las casas tendrían terrados que recogían el agua, aunque tenían muchas tejas, que habría voladizos de tejas, pero van a ser terrados planos. El agua va a ir por esas tuberías a través de las paredes, ¿no? dentro de las paredes, y por debajo del suelo habría unas canalizaciones como esta. Aquí vemos como esta teja, ¿vale? Esa canalización recogería el agua de lluvia y la vertería a este canal que tenemos aquí en la calle, que este canal probablemente, probablemente no, el canal lo vemos que tiene mortero, se tiene una idea de que el agua vaya limpia, no es tierra, para que el agua corra limpia, y seguramente terminaría aquí en un pozo de agua. O sea, estos pozos que tenemos de agua, no solo se saca el agua del subsuelo, sino que sirven como aljibes, recogen el agua. Aquí no lo podemos ver, pero en la parte de arriba, de la explanada, se ve, tenemos por ejemplo un pozo cortado, y vemos como hay varias tejas que recogen el agua. Cuando llueve se ve perfectamente como el agua cae dentro del pozo. De materiales. Aquí tenemos una representación mínima de todavía todo lo que queda por estudiar. Son las piezas más representativas de momento, pero todavía, digo, todas estas cerámicas, metales, todo lo que ha salido todavía está en proceso de estudio. Esta vitrina es la del agua, que le hemos dado un lugar especial también porque vimos la importancia que tiene el agua, la importancia que tiene el agua en la vida, y hemos visto en el yacimiento. Aquí se pueden ver, por ejemplo, las tuberías, los atanores que he explicado antes, que irían embutidas en los muros, y luego tenemos estas dos piezas, esta de aquí rectangular y esta redonda. Son piezas singulares, no hay dos iguales. Hay alguna parecida a esta de aquí, que es de cuerda seca, pero no hemos encontrado paralelos exactamente igual en ningún lugar. O sea, son piezas únicas y son maceteros, se llaman albaqueras. Seguramente pues tendrán algún tipo de un macetero especial con algún tipo de finalidad, a lo mejor religiosa o ritual o algo, ¿no? Porque son tan labrados, tan decorativos, y simplemente decorativos. Pues tenían eso, albácara, para tener plantas aromáticas. Esta pieza que hay aquí, si vemos el tubito que tiene en el centro, lo que hacía era que se le echaba ahí agua y mediante la porosidad del barro rezumaba el agua para tener siempre fresca la planta. Esto de aquí es un reposadero tinaja, para colocar la tinaja. Esta tinaja, pues como es como los botijos de hoy en día, rezuman agua también.
Y para recoger ese agua no se perdiese tenía un pitorrillo, se le ponía un vaso de abajo y se recogía el agua. También tenemos pues, fragmentos de tinaja y aquello, por ejemplo, un cangilón de noria, que aunque este cangilón probablemente venga de la Alcazaba, porque es muy grande, en esta parte del barrio una noria muy grande no pudo dar porque no hay espacio. Serían cangilones, de hecho hemos encontrado cangilones mucho más chiquititos para sacar el agua de las norias. Esta vitrina, bueno, de vida cotidiana, y lo que tenemos también es algunos juguetes. Tenemos, por ejemplo, esa ollita de juguete con su hornillo. Tenemos una tabana, un pequeño tamborcillo también, esto que es rojo y negro, y ahí se ven, por ejemplo, también miniaturas y fichas de juego. Utilizaban la cerámica que se les estropeaba ya, algún cacharro que se les rompía, pues lo redondeaban y lo utilizaban como fichas de juego. Que el juego de esta época se llamaba Alquerque, que era un juego que era una especie entre dama y tres en raya, una cosa así. Había distintas variantes y se jugaban con esas piezas. Y luego aquí tenemos, por ejemplo, piezas de metal, hay un pendiente y lo otro parece que son es instrumental médico. Lo que está a la derecha en forma de espiral sería una sonda para el oído, luego tenemos pues unas pinzas y el instrumento acodado podría ser algo para instrumental de dentista. Se han documentado instrumentales de dentista en época romana, que se sabe que eran así, y probablemente pues sea algo parecido. Y ya aquí en la siguiente vitrina, aquí lo que tenemos es el comercio. Hemos querido también representar parte del comercio, tanto del que venía como del que importábamos como el que exportábamos, ¿no? Toda esta serie de taiforas, de estos platos, son platos de importación, no son de aquí, vienen de África y se han encontrado paralelos en otros lugares como en Túnez, etcétera. Y aquí tenemos pues muestras de un poco lo que nosotros también exportábamos. Aparte de las telas, que ahora lo explicaré, también vidrio, bases de copas de vidrio, y también exportábamos mármol de Macael, telas, objetos de adorno personal, etc. Y esa cuentecita de collar es una cuenta de cornalina, que es un mineral que viene de Oriente. Todavía estamos esperando que queremos traer una copia de una seda de Almería. Almería en la primera mitad del siglo X, en época almorávide, fue un lugar muy importante, sobre todo por sus telares de seda. En Almería había más de 800 telares, se sabe por las fuentes, y exportaban su seda a todo el mundo. Eran las sedas más buenas del mundo en aquel momento, eran las sedas de aquí de Almería. ¿Qué pasa? Que los telares eran de madera y claro, no se han encontrado. Tenemos aquí, el clima que tenemos no es propicio para la conservación de la madera, y estos telares de seda además no tenían ningún otro instrumento, digamos. Entonces, pues sí sabemos recuperado agujas de hilar, fusayolas, tenemos también un dedal, y aquella pesa de allí es de Bayana, eso es de un telar de pechina, no está aquí. Que esos telares anteriores sí tenían pesas que pues la cerámica, la piedra se ha quedado, la madera no, pero sí tenemos la muestra. Pues tenemos elementos de la vida cotidiana, jarras de agua, a la almagra, tenemos una redoma, una botella, los ataifores con distintas decoraciones según la época, unas veces se llevan los melados, otras veces con manganeso, cuerda seca. Y aquí tenemos también pues, algunas jarritas y vasos que utilizamos. Igual con distinta decoración, con turquesa, esto sería cuerda seca, un poco para representar un poco todo el tipo de técnicas que había. Es bastante curiosa, en ella podemos ver los hornillos portátiles para cocinar, se llaman anafres, que son aquellos de allí, que funcionarían pues como una pequeña barbacoa, ¿no? Metía el carbón por debajo, ponía encima la olla. También tenemos candiles para la iluminación. Esto sería un braserillo, y luego tenemos las tapaderas de cocina, que si se fijan que están rehundidas, era un poco para que funcionaran a modo, les ponían agua encima para que no se levantara durante la cocción y funcionaran como ollas. Y aquellos instrumentos de metal son espabiladeras de candil. Son para, bueno, pues como el candil va con grasa animal o vegetal, pues siempre para limpiar el hollín se utilizaban esos instrumentos.
Tenemos aquí en los materiales de construcción, pues podemos ver pues, los elementos de mármol. Hay mármol de Macael blanco y mármol que no es de Macael, pero bueno, no se ha conservado más, pues porque evidentemente cuando se abandona el barrio lo primero que se lleva la gente es los materiales buenos, el mármol, ¿no? La mayoría de estos objetos de mármol los hemos encontrado en pozos de agua. Tenemos muestras también de una basa, tenemos quicialeras de puertas y ventanas y también fragmentos de una cerradura y los remaches de las puertas que son prácticamente iguales a las que hay ahora en los cortijos. Por último tenemos aquí un tesorillo, que este tesorillo no lo encontramos nosotros, este es un tesorillo de época almorávide también, son dinares de oro, que lo encontraron en la Alcazaba, en una parte del Palacio de la Alcazaba. A partir de los años 50 no sabemos muy bien ni quién, ni cómo, ni dónde estaban, ni cómo estaban las monedas, pero encontraron el tesoro y ha estado custodiado por el ayuntamiento durante varios años, metido en una caja fuerte y ahora pues cuando hemos abierto el museo se ha decidido ponerla a la vista. Tienen gran valor histórico porque no solo, el valor del oro, ¿no? Pero sobre todo el valor histórico porque son monedas de distintas cecas. Hay de Almería, de Murcia, de Valencia, de Sevilla, de varios lugares, que muestran cómo eran las relaciones comerciales en aquel tiempo, ¿no? Entre unos reinos y otros.